Bienvenidos a la clase 1.8, unidad número 6 para noveno grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, siempre invitándote que sigas visitando mi canal. La clase de este día, recíproco del teorema de Pitágoras. Pensemos, en el triángulo ABC se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 elevado al cuadrado. El cateto va a altura elevado al cuadrado más el cateto elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Demuestra que la medida del triángulo ACB, este ángulo es de 90 grados. Eso es lo que te pide demostrar. ¿Cómo lo podemos hacer? Piensa. Soluciona. Considerando el triángulo rectángulo de EF con el lado EF que es igual a 3 centímetros, FD que es igual a 4, 2. Utilizando el teorema de Pitágoras que tengo que DE es igual a EF al cuadrado, DE al cuadrado es igual a EF al cuadrado más FD al cuadrado, que son las sumas de los catetos. Esto implica que X al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 9 más 16 es 25. X es igual a 25. Lo tenemos, pero observalo de esta manera. Mira el 3, como CA, ¿quién es? CA, ¿sí? Es igual a FD, en este caso, a FD, que tengo dos triángulos frente. AB, que es la hipotenusa, es igual a ¿quién? A DE, de X, ¿verdad? Y BC, que es el cateto altura, es igual a ¿quién? A EF. Se concluye que el triángulo ABC es un triángulo semejante o congruente. Sería congruente al triángulo DEF. Las medidas de los tres lados son iguales. Como el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, estos dos que están aquí, y DEFED, que tengo que es un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo ACB también es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se concluye que el triángulo ABC es rectángulo, por tener un ángulo de 90 grados. Comprende. Si en un triángulo, su lado A, B y C se cumple la relación del teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo y cuya hipotenusa es C. Este resultado se llama el recíproco del teorema de Pitágoras. Ejemplo, si la medida de los tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, verifica si es un triángulo rectángulo. ¿Cuál de los tres es mayor? Es 17. Este sería el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Y esto sería su cateto. Se debe verificar si se cumple que la suma de los cuadrados de dos de ellos es igual al cuadrado del tercero. ¿Cuáles son los menores? 8 y 15. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado tiene que ser igual a 17 al cuadrado. Veamos, 15 al cuadrado es más 8 al cuadrado me va a dar 289. Y 17 al cuadrado es 289. Y luego se tiene que 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, si en realidad es 17 elevado a 1. Observa que en un triángulo rectángulo la hipotenusa tiene mayor longitud que los catetos. 8, 15, 17. ¿Cuál es la hipotenusa? El 17 porque es el mayor valor. Por el recíproco del teorema de Pitágoras se puede concluir que el triángulo tiene un ángulo recto. ¿Por qué? Por cumplirse el recíproco del teorema de Pitágoras. Y por lo tanto es un triángulo rectángulo. Ejercicio. Verifica cuáles de los triángulos son rectángulos y los datos proporcionados representan la medida de sus lados. Aquí, ¿qué sería? ¿Cuál es el mayor? Es 3. Entonces sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado será igual a 3 elevado al cuadrado. Resuélvelo tú. Aquí, ¿cuál de estos es mayor? Raíz cuadrada de 41 es 6 y algo. Entonces, esta sería la hipotenusa. O comprueba que si 4 al cuadrado más 5 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la raíz 41 de elevado al cuadrado.
4 al cuadrado más 5 al cuadrado va a ser igual a raíz de 41 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Recuerda, potencia elimina raíz. Me va a quedar 16 más 25, ¿verdad? Igual a 41. Al sumar 16 más 25 me va a dar que 41 es igual a 41. Por lo tanto, en el literal B verificamos que sí se cumple, que es un triángulo rectángulo. Lo mismo haz el procedimiento con el literal C y el literal D. Recuerda que el mayor valor es el de la hipotenusa. Resuélvelos tú. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Determina todos los lados y los ángulos del triángulo ABC. ABC. ¿Qué? Este lado mide 2 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para poder encontrar todos los lados? ¿Recuerdas algo importante en la clase anterior? Que como este ángulo mide 60, entonces este triángulo es un triángulo, recuerda, 60-30, ¿verdad? Porque si este mide 90, este mide 60, este mide 30. Entonces es un triángulo equilátero. Y si este lado mide 2 raíz cuadrada de 3 y la mitad de 2 raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿qué vas a encontrar? Los demás valores. P va a ser 2 raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 3, perdón, 2 raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado tiene que ser igual a b elevado al cuadrado. Utiliza ahí la fórmula, resuélvelo tú. Veamos lo que estábamos diciendo. Potencia elimina raíz, me va a quedar 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 3. Y 12 menos 3 me va a dar 9, ¿verdad? Por lo tanto, b mide 9. Ahí está. A vale 3 también. Termínalo de resolver tú. Verifica cuáles de los siguientes triángulos son rectángulos. Recuerda, ¿qué va a hacer? ¿Cuál de estos tres es mayor? Es 13. Ah, si 13 es el mayor, sería 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Será cierto que es igual a 13 elevado al cuadrado? Verifícalo tú. Aquí tengo que estos dos son los catetos. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado. Potencia, elimina raíz. Me va a quedar 9 más 4 va a ser igual a 13. 9 más 4 es 13, es igual a 13. Se verifica que sí. El literal C, el D, el E y el F trabajan de la misma forma. Resuélvelos tú. Llegamos al final de la clase. El recíproco del teorema de Pitágoras es bien importante para resolver muchos ejercicios, así como los de ahora. Recuerda ahí lo que te dice el comprendo. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.